Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra en el programa informativo de la Diócesis. Un saludo en este mes de octubre aún y con grandes eventos. Estamos ahí poniéndonos al día en el Gran Sínodo de la Familia, Sínodo de los Obispos. También estamos ya ultimando los preparativos del jubileo del Año de la Misericordia, pero tenemos otro jubileo que igual ustedes aún no lo conocen, el jubileo dominicano, de los 800 años de eventos de la vida de Santo Domingo de Guzmán. Y tenemos aquí dos invitados de lujo para que nos pongan al día sobre este jubileo. Elisa Lecumberri y Jesús Galdeano. Elisa Lecumberri es directora pedagógica del Colegio Santo Tomás, es además también directora de una asociación, Verapaz, nos va a hablar de muchas cosas. Jesús Galdeano, prior de los dominicos de Pamplona, de las casas de los dominicos aquí en Pamplona. Y bienvenidos. Gracias. Gracias y buenas tardes. Estamos encantados de que nos deis noticia porque yo soy el primero que tiene ganas de enterarse de qué va este jubileo dominicano. ¿Con ocasión de qué? Bueno, pues con ocasión de la confirmación de la Orden por el Papa en el año 1216, exactamente el 22 de enero del 16. Claro, 800. 800 años, eso es. Entonces hemos declarado un año jubilar en el que pretendemos no solo rememorar un hecho del pasado y menos cantar viejas glorias de 800 años, sino lo que intentamos es, y así lo ha dicho el último capítulo general de la Orden, renovar y revitalizar tanto nuestra vida personal como la de las comunidades e impulsar nuestra misión como predicadores hoy. Actualizar el carisma de Santo Domingo. Esa es. Y para los laicos, Elisa, ¿cómo se está viviendo la proximidad de este jubileo? Bueno, pues yo creo que con la misma alegría que ha comentado Jesús desde el ámbito de los dominicos, ¿no? Yo creo que cada vez más el mundo de los laicos se está conociendo dentro de la Iglesia y como tales, hacernos partícipes en todos los acontecimientos que puede haber y demás, ¿no? Claro. Una ocasión importante para todos, ¿eh? Claro, y de alguna manera el carisma de Santo Domingo no lo tienen solamente ni los sacerdotes ni las realidades contemplativas, sino también hay asociaciones laicales que viven del carisma de Santo Domingo. Yo creo que empieza a haber cada vez muchas más. Yo puedo hablar de la comunidad de la cual soy partícipe y de alguna manera, pues el sentir como creyentes, como cristianos que intentamos seguir a este Jesús, pero con un estilo muy concreto, ¿no? En un momento determinado también en nuestra vida tenemos un encuentro con dominicos, con dominicas, desde el ámbito de la educación, del ámbito de la sanidad, de las parroquias. En este campo yo puedo hablar de la educación y pues intentamos trabajarlo desde ahí, desde ese estilo muy concreto, ¿no? Desde el estilo propiamente de los dominicos. De acuerdo, sí. Quizá decir que lo que llamamos familia dominicana comprende diversas ramas. Están las contemplativas, que además lo primero que Domingo fundó fue un convento de contemplativas en Prulla, unos años antes de los frailes. Sería el segundo grupo, los frailes dominicos, que no hay más que una orden de frailes. Luego, un tercer grupo son las congregaciones de vida activa, que esas son múltiples, sobre todo mujeres. Inspiradas en Santo Domingo. Sí, con el espíritu de Domingo de Guzmán. Y entonces se dedican al campo, la mayoría de la enseñanza, pero también de la salud, en misiones y en el campo social también. Y el cuarto grupo serían los laicos, como el de Elisa, pues casados, ella tiene tres hijos, lleva muchos años trabajando en el campo de la educación, y no solo ese, sino también en el tema de la justicia y la paz. Y son laicos que están de alguna forma también un poco entusiasmados, como nosotros, con ese carisma del domingo. Que forma parte de la familia dominicana. Eso es. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ir con unas imágenes del jubileo dominicano, por si se os ha olvidado algo a vosotros, a ver si lo ponen las imágenes y si no lo completamos. Adelante. El Papa Francisco ha convocado un año santo extraordinario, el Año de la Misericordia. Este año estará dedicado al rostro misericordioso de la Iglesia en los sacramentos, por ejemplo, en la confesión y en la predicación de la Buena Nueva. La predicación y la enseñanza son pilares fundamentales de una de las más importantes órdenes católicas, la de los predicadores, conocidos comúnmente como los dominicos debido al nombre de su fundador. Santo Domingo fundó la orden que recibió la aprobación eclesial en diciembre de 1216. Por ello celebran este año su 8º centenario de fundación, coincidiendo con el inicio de este Año de la Misericordia. Hay mucha historia para recordar, una gran historia de muchas formas con mucha gente importante.
Tomás de Aquino, Catalina de Siena, el gran Meister Eckhart, Francisco de la Torre, Bartolomé de las Casas, una lista infinita de grandes dominicos, pero también hay sombras en nuestra orden. Sin embargo, queremos celebrar el jubileo mirando al futuro, no solo recordando el pasado. Nuestra esperanza es que sea un tiempo de renovación para la orden, cuando recordamos quién nos ha enviado y la razón de nuestro envío. El lema que hemos elegido para este año jubilar es enviados a predicar el Evangelio. Entonces recordamos a Dios que nos envía, que nos llama a este trabajo, a anunciar este mensaje y a la gente a la que somos enviados. En el pasado, la orden fue famosa por su contribución en los juicios a la Inquisición romana, además de sus teólogos. Santo Tomás de Aquino, dominico, es probablemente uno de los académicos más importantes en la historia de la Iglesia. Y hoy no están menos activos. La orden es fuerte en muchas partes del mundo. Hay muchas vocaciones en distintos lugares y tratamos de responder anunciando el Evangelio, colocando las palabras de Dios al centro de nuestra vida. El estudio de la palabra, la celebración de esta palabra de Dios y predicarla. Creo que somos especialmente conocidos por tener un interés particular en el estudio y en la vida intelectual, por tratar de comprometernos con el movimiento del pensamiento siglo a siglo. Entonces tenemos filosofía y ciencia ante los nuevos temas que surgen en la prédica del Evangelio. También se espera que el Papa Francisco participe en las celebraciones. Lo hemos invitado y en principio él ha aceptado. Tenemos que ver los detalles de su calendario mientras avance el año. Nos gustaría que él venga aquí, a Santa Sabina, para que vaya a la celda de Santo Domingo. Cuando viene miércoles de ceniza, lo hace como es la costumbre, pero quisiéramos que este año rece un momento en la celda de nuestro fundador. Luego quisiéramos que se encuentre con los miembros del capítulo general en Bolonia, en el verano del 2016. Finalmente queremos, no estamos pidiendo mucho, que presida la misa final del jubileo en San Juan de Letrán, el 21 de enero de 2017, con la que terminará el año jubilar. Es cierto que hay muchas razones para celebrar a esta orden mendicante nacida en el siglo XII. Muy bien. Bueno, pues sí, lo han dicho bastante bien todo, ¿no? Muy bien. Sí. Ahora, yo me he quedado con ganas de Santo Domingo, no han hablado mucho. Y aquí igual podíamos dar algún retazo, ¿no?, de Santo Domingo Guzmán, porque conocemos mucho a San Francisco Javier, este año teresiano de Santa Teresa de Jesús, pero así, de Santo Domingo, es verdad, ¿qué destacar? Eso que es un personaje español. Vale. ¿Sí? Sí, sí. Nació en Caleruega, un pueblito de Burgos, cerca de Santo Domingo de Silos, que es por lo que se le puso el nombre. En 1170, es un hombre medieval, con todo lo que esto implica. Es medieval español, está viviendo el tiempo de la Reconquista, la lucha por la fe, y él se encuentra, lo que le cambia un poco la vida es un viaje que hace a las Marcas, una misión que el obispo de Osma recibe por parte del rey, de buscar... Ella era presbítero. Él era presbítero, sí, bueno, sí. Él estudia en Palencia, estaba 7 años con un tío que era arcipreste en Humil de Izán. A los 14 años va a Palencia, que acababa de crearse la Universidad Real, y tenía muchísimo prestigio en ese momento. Venían profesores de París y tenía un gran nivel, diríamos hoy. Y está pues hasta los 24 años, no se sabe del todo, 24, 28 años en Palencia. Y se ordena sacerdote, se supone en ese momento o poco después. Y hay los canónigos regulares de Gumiel de Izán, no recuerdo cuál es dónde estuvo él. Hay un afán de renovación en ese momento en toda la Iglesia, sí, claro. Y especial en Osma, perdón. Y en Osma el prior, que luego sería el obispo, Diego de Acebes, conoce a Domingo y la fama que tiene de un hombre pues, de mucho remango y de espiritual, y lo invita al canónigo, al colegio. Y él llega a ser prior, y cuando el rey le pide al obispo Diego de Acebes, le encarga esta misión de buscar esposa
en las marcas para su hijo, pues él pide que Domingo le acompañe. Entonces pasan por Francia y le impacta mucho la situación, por un lado, la situación de herejía que había en el sur de Francia, cátaros, valdenses, albigenses, y por otro lado, en las marcas conoce también el paganismo, cosa que en la España del tiempo era algo desconocido. Le impacta muchísimo, la misión al final fracasa porque la princesa muere, no se sabe si es que murió o que se hizo religiosa. En aquel tiempo el morir podía tener ambos significados, dicen las crónicas. Entonces ellos le piden al Papa que les permita predicar en Francia. Se despierta, su vocación de predicadores surge ahí. El obispo le pide al Papa que acepte su renuncia para quedarse predicando. Viene a España a buscar refuerzos y muere. Y se queda Domingo solo. Entonces Domingo se le une a una serie de compañeros y es donde comienza en Toulouse, en torno a Toulouse, los gérmenes de lo que sería luego la Orden de Predicadores. Inicialmente es un movimiento diocesano en torno a Fulco, el obispo de Toulouse, y que encuentra muchísimo apoyo porque la situación de la Iglesia en ese momento era, por un lado, de una enorme vitalidad o búsqueda de revitalización. Lo de volver a la vida apostólica, a la vida de la primera comunidad cristiana, era algo sentido en toda la cristiandad, en parte como reacción a una situación pues bastante lamentable del pueblo, del clero mismo, incluso de los obispos. El Concilio IV de Letrán, al que asistirá Fulco y le acompaña Domingo en Roma, dice que los obispos, o algunos obispos, son como perros guardianes que no ladran. La verdad que... Sí, el silencio culpable, sí. Hasta ese momento, como sabemos, los únicos que predicaban en la Iglesia eran los obispos, como sucesores de los apóstoles, pero la verdad es que en gran parte no podían cumplir la misión, primero porque tenían unas diócesis amplísimas y bastante tenían con la gestión de su ministerio, y luego también eran señores feudales en gran parte que les absorbía el resto del tiempo, con lo cual la predicación estaba bastante abandonada. Entonces, surge de esta necesidad surge la vocación. Exactamente. Qué bueno. Una vez más, los carismas en la Iglesia suelen surgir como respuesta, ¿verdad? Una necesidad en la sociedad y en la Iglesia. Y así surge. Lo que le acaba de decidir a Domingo es una visión que tiene. Yendo a Roma a ver al Papa, dicen que tuvo una visión en la Basílica de Letrán, justamente, en que se le aparecieron los apóstoles Pedro y Pablo, Pablo con el libro de los Evangelios y Pedro con el báculo del caminante, y que le dicen a Domingo, vete y predica, que para esto has sido elegido. Y lo que inicialmente era un grupo de predicadores en el sur de Francia, entonces él toma conciencia de la necesidad de predicar a toda la Iglesia y al mundo entero. Y así se lo presenta al Papa. El Papa le encandila, la verdad es que era muy amigo de primero Honorio III y luego Inocencio III, el cardenal Ugolino, que era muy amigo de Francisco de Asís y de Domingo, de los dos. Era, cuando llega Papa, porque le encandila porque veía la realidad, ¿no? El mismo Concilio IV de Letrán había pedido a los obispos que promoviesen y formasen predicadores precisamente para suplir esa laguna que los obispos no podían cumplir. Así comienza la obra. Oye, pues este baño de historia precioso, porque nos pone en la órbita de Santo Domingo. Sí. A mí me gustaría un poco añadir, ya no tanta historia, pero sí que es cierto que yo creo que es un hombre de actualidad. O sea, yo creo que si Jesús de Nazaret hace 21 siglos que existió, hoy podemos coger su evangelio y decir, esto hoy a mí me ayuda y me sirve, nos pasa lo mismo con Santo Domingo, que es un poco lo que nos encandiló y lo que nos encandila un poco a los laicos dominicos, que es un hombre, siendo un hombre medieval, con su historia y demás, su mensaje, su trayectoria, dices, hoy nos ayuda a vivir, ¿no? Y eso es un poco la parte nuestra, ¿no? Decir, bueno, pues queremos profundizar en él, queremos tener un estilo muy parecido a él porque nos ayuda a ser mejores creyentes y a vivir de una manera muy concreta, muy clara, como Domingo. La respuesta adecuada, la que nuestro tiempo necesita, ¿no? Exacto, sí. El vídeo también hablaba de figuras de la Orden Dominicana, ¿no? Ahí, no sé, ¿qué campos vosotros refrescaríais y qué quisierais como actualizar en este jubileo? Sí, la verdad es que hay, bueno, a lo largo de 8 siglos has tocado casi todos los campos, ¿no? Claro. Pero quizá preferenciaríamos primero el tema de la relación fe-cultura. Domingo es un hombre intelectual también, es un hombre místico, es un hombre espiritual. El resumen que hacían de él los biógrafos era un hombre que de día hablaba a los hombres de Dios y de noche hablaba a Dios de los hombres. Qué bueno. Era un contemplativo, realmente. Pero también era un hombre activo. Y como digo, era un hombre universitario también.
había estudiado pues, el trivium y el quadrivium, lo que sería hoy día, llamaban las artes, ¿no? La filosofía, y luego otros 4 años de teología. Y él le preocupaba mucho esta relación, este diálogo con la cultura, que creo que los dominicos lo hemos recibido. Sí, sí, sí. En España tenemos varias cátedras de las 3 religiones, para cultura con otras religiones y también diálogo con la cultura en general, ¿no? Y sobre todo, pues eso, desde la filosofía y las ciencias humanas, profundizar y actualizar para hoy ese mensaje del Evangelio. Es una cosa que a mí, cuando lo conocí, me hizo mucha ilusión, que al principio en la Iglesia estaba prohibido, por ejemplo, leer a Aristóteles, porque era un materialista, la filosofía de Aristóteles es materialista. Y justamente antes has aludido a Santo Tomás, es el primero que hace esa relación, esa conexión entre fe y Aristóteles. Y hace la teología de Santo Tomás es una base aristotélica, claro. Escolástica aristotélica. Digo que estaba prohibido leer autores paganos en la Iglesia y en la Orden también inicialmente. Y al poco tiempo, en un capítulo general que hubo en Valence, en Francia, hay una comisión para organizar el estudio de la Orden, la primera vez que se organiza para toda la Orden, y en la que están San Alberto Magno, Santo Tomás, luego uno que sería el Papa, bueno, una comisión increíble de 5, y ellos imponen como obligatorio el estudio de Aristóteles y de los filósofos paganos para acercarse mejor y como diálogo con la cultura del momento. Qué bueno, pues fíjate, actualizar estos datos nos viene de maravilla, ¿no? Pues bueno, otro momento increíble también fue, efectivamente, todo el tema de Tomás de Vitoria, las leyes de Indias, Bartolomé de las Casas. Todos esos son personajes muy vinculados, ¿no?, a la orden. Sí. Sobre todo por el ámbito de justicia y paz, ¿no? La Orden de los Dominicos siempre ha tenido claro que un ámbito importante es el tema de los derechos humanos y ha estado presente en muchos momentos históricos importantes. De hecho, de ahí, como uno de los referentes, ¿no?, a Bartolomé de las Casas, surge, bueno, ahora mismo estamos celebrando los 20 años de una organización, una ONG que surge por parte de los dominicos, que es Acción Verapaz, con un espíritu basándose en eso, en dominicos que a lo largo de la historia supieron defender, como ellos mismos sabían, los derechos humanos contracorriente, porque hace 5 siglos, bueno, era impensable, ¿no? Y surge de ese espíritu hace 20 años del mismo foro de los dominicos, pues una organización, una ONG que hoy tiene, bueno, pues una actualidad importante, ¿no?, dentro de la orden. Y me gustaría también destacar otra de las figuras por varios aspectos, ¿no? Santa Catalina de Siena. Y digo, porque bueno, por sacar también una mujer. Sí. Por el ámbito, porque era laica, terciaria, una mujer que dentro de la época medieval también que le tocó vivir, muy dura, bueno, pues supo imponerse incluso muchas veces a criterios del Papa. Y bueno, de hecho, para todas las comunidades laicales, Santa Catalina de Siena tiene un peso específico importante. Y celebramos en honor a ella, bueno, pues su festividad. Pues os digo que era un poco por, ya que hablamos de muchos santos, con respeto me parecía que era poder sacarlo. Y luego sobre la parte más social de esta presencia, ¿no?, de la cual yo también formo parte. Oye, yo quería también rescatar a Fray Angélico. A ver, me gustaría resaltar también de los derechos humanos que hace poco se ha celebrado los 450 años del famoso Sermón de Montesinos, el día de Navidad en la Española, donde estaba todas las autoridades españolas. Él tuvo un sermón, que el sermón era de toda la comunidad, porque siempre es la comunidad la que envía a predicar, y tuvo un sermón famosísimo en que decía que, vamos, era defendiendo a los indios. Se hace la pregunta, ¿estos no tienen alma? Defiende una cierta esclavitud que había, la colonización, cómo se estaba llevando, en cierto modo, un sermón que provocó una reacción allí y aquí ante la corte y provocó que se reuniesen en Valladolid y luego en Burgos para estudiar el tema de si se replanteó el tema si se seguía o no la colonización de América. Porque realmente la reina Isabel sí que quería a los indios como sus hijos y le llegaban estos mensajes. Claro. Y junto a Montesinos las casas, ¿no?, que has aludido. Sí. Y entonces quería también resaltar un proceso que se dio, que a veces lamentablemente no se ha seguido, que es la conexión entre los que estaban, por así decir, en primera línea, viviendo la pastoral con los indios, y la escuela de Salamanca. Buenísimo, una de las actividades que va a haber este año va a ser también algo parecido. Es decir, los que estaban en América enviaban a Salamanca estas cuestiones que se planteaban entonces sobre la evangelización, sobre el respeto a las personas y demás. Los derechos humanos. Y entonces la escuela de Salamanca, pues Domingo Soto, Vitoria, Báñez,
esta gente se plantea, reflexiona sobre estas cuestiones y surge así el derecho de Indias, que ahora llamamos el derecho internacional. El derecho internacional surge en Salamanca con Vitoria a partir del tema este de los derechos humanos de los indios. No, pues va a ser una gozada refrescar todo esto en el año jubilar, porque efectivamente no son recuerdos del pasado, tenemos retos muy parecidos delante de nosotros, ¿no? O sea que eso va a ser, vamos realmente a disfrutar. Te he interrumpido con lo decías de los artistas. Bueno, sí, un poco has dicho, ¿no? Fray Angélico, que teníamos que comentar, ¿no? Sí, otro si personaje algo, importante. vamos, sí. No, un personaje importante a nivel histórico dentro de lo que puede ser el mundo de los dominicos, ¿no? Yo la verdad es que escuchándole a Jesús decía, bueno, es que es motivo importante de celebración y de recordar a nivel histórico el papel tan importante que ha tenido esta orden y que sigue teniendo. Sí. Yo creo que sí, ese aspecto, esa beta artística también la tenemos empezando por nuestras casas, en nuestras iglesias, procuramos que tenga un tono pues cultural, estético, porque nos parece que la belleza, bueno, decía Aristóteles, ¿no? Que la belleza era uno de los trascendentales que acercan a Dios, y procuramos hacerlo, y de hecho en la historia de la orden, pues aparte de Fray Angélico, que todo el mundo lo conoce más, pero están Juan Bautista Maíno, por ejemplo, el pintor, y ahora mismo pues tenemos compañeros nuestros, bueno, este año han fallecido dos, Domingo Iturgaiz. Iturgaiz, efectivamente. Navarro de Villava. Obras en iglesias contemporáneas. Vidriera, sobre todo. Aquí mismo en Pamplona tiene varias cosas. En nuestra casa de Villava. Miguel Iribertegui, lo mismo. La puerta de bronce de la parroquia de Gorraiz es de Miguel Iribertegui. Y, de hecho, queremos, estamos ya preparando una exposición de arte sobre ambos aquí en Pamplona, recogiendo sus obras. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. O sea que hoy mantenemos vivo, en cierto modo, pues esa beta artística de la orden. Hacernos un poco el mapa dominicano en la diócesis, porque claro, tú eres prior de 3 casas, ¿y dónde están esas casas? Porque igual no todo el mundo sabe. Bueno, pues antiguamente teníamos 2 comunidades, era Santo Domingo de Pamplona, que todo el mundo conoce, desde el ayuntamiento, es una iglesia también medieval. Sí, preciosa. Bueno, la iglesia es un poco posterior, pero nuestra presencia aquí es desde 1240 o por ahí, o sea que los dominicos llevamos también 8 siglos casi en Pamplona. Y luego la casa de Villava, que ha sido varias cosas, fue escuela del pueblo, luego fue seminario de misioneros y actualmente es también enfermería. Esas 2 casas y una tercera en Gorraiz, la parroquia de Gorraiz también llevamos los dominicos. Son 3 presencias con una sola comunidad. Muy bien. Y luego están las dominicas. Sí, en el mundo de la educación, pues tenemos en Tudela las Anunciatas, que es un colegio, dominicas de Villava, y luego están las dominicas, conocidas dominicas de Jarauta, que es pues el colegio Santo Tomás. Sí. Y también incluso presencia misionera, las misioneras dominicas en Barañáin, que también tienen ahí un centro. Sí, casi un centenar de... Sí. Y luego, bueno, pues también otra presencia que es lo que he dicho, ¿no? Pues una organización, una ONG, Acción Verapaz, que bueno, que tenga un carácter civil, sí que está fundamentada desde el espíritu dominicano. Y que también tiene su sede en el Colegio de las Dominicas en la calle Jarauta. Aunque sea una pincelada brevísima porque tenemos que acabar, pero había también un gesto social en marcha, ¿no? De cara a este mundo de necesidades urgentes, del mundo de refugiados y de inmigrantes. ¿Por dónde iba? Sí, bueno, como he dicho antes, el tema de justicia y paz ha sido algo permanente y sigue siendo dentro del mundo dominicano, ¿no? Entonces, bueno, en Madrid hay una comunidad intercongregacional, entre ellas tenemos la presencia de una dominica de la enseñanza, y bueno, pues la inquietud de pues todo el mundo de los inmigrantes ahora mismo como estamos viviendo, ¿no? Ellas viven en un barrio de Madrid, en contacto directo con todas las necesidades que puede haber, y cómo no, hace el acercamiento a todo lo que puede ser el tema de Ceuta, de Melilla, de La Valla. Entonces quieren hacer un centro de recogida de personas que estén de alguna manera viviendo todas esas situaciones. Bueno, están en marcha. Vale. Sería como pues, un gesto de compromiso social de la orden de toda la familia dominicana, crear un centro de acogida de refugiados. Y como la señal de este año jubilar. Esa es. Perfecto. Bueno, tenéis que venir más veces porque aquí pues ha quedado muchas cosas y tenemos un año por delante para disfrutar. Muy bien. Jesús, cuando quieras. Elisa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y hasta pronto, hasta la semana que viene. Adiós. Buenas tardes.